La inesperada y polémica salida de Rey Ruiz sacudió por completo el panorama de bombazos VIP. En el centro de este torbellino de emociones, Amparo Grisoleo tomó el control del escenario con una energía explosiva que dejó a todos sin aliento, mientras que César, evidenciando una profunda conmoción, experimentó un momento de desborde emocional que sin duda quedará marcado indeleblemente en la memoria de todos los espectadores. La forma en que Rey tomó la decisión de marcharse no fue solo impactante y sorpresiva, sino que también desafió todas las expectativas de los aficionados, dejando a todos boquiabiertos y sumidos en una marea de emociones encontradas. Este acto no puede ser visto simplemente como una despedida convencional o una salida planeada con antelación. Más bien, representó un auténtico punto de inflexión que ha redefinido la trayectoria y el futuro de Bombazos VIP, marcando un antes y un después en la historia del programa. La partida de Rey estuvo envuelta en una nube de secretos y traiciones veladas que, a largo plazo, prometen alterar de manera fundamental y significativa la dinámica interna del programa, inyectando un nuevo nivel de intriga y complejidad que mantendrá a los aficionados al filo de sus asientos. Si creías que habías sido testigo de todo el drama y la intensidad que Bombazos VIP tiene para ofrecer, prepárate para adentrarte en una trama aún más enrevesada y fascinante de lo que jamás habías imaginado. Cada lágrima que Rey derramó y cada aplauso que recibió se convierten en símbolos de verdades ocultas que desafían las aparentes armonías del programa, revelando un entramado de engaños meticulosamente orquestados detrás de las cámaras que desentrañan una realidad mucho más oscura y enigmática de lo que los espectadores podrían haber anticipado. La despedida de Rey Ruiz no fue nada menos que extraordinaria y completamente impredecible. Aunque, a simple vista, parecía seguir el guión típico de una despedida emotiva y cargada de buenos deseos, con lágrimas sinceras, aplausos cálidos y palabras de agradecimiento que resonaron en todos los rincones del estadio. Bajo esa fachada se escondía una realidad mucho más compleja y calculada. Desde el momento exacto en que Rey se puso de pie frente a las cámaras, su semblante mostraba una tensión innegable y una resignación que no dejaban lugar a dudas sobre las verdaderas razones detrás de su salida. Las miradas evasivas del equipo de producción, los silencios incómodos entre los presentadores y la ausencia de una explicación clara y contundente alimentaron aún más las teorías conspirativas que comenzaron a surgir entre los fanáticos del programa. La inquietud por entender si la partida de Rey fue una decisión personal y voluntaria, o si estuvieron involucradas fuerzas más poderosas y ocultas resultó inevitable. Los indicios estaban presentes, dispersos entre gestos y palabras sutiles, pero desentrañarlos implicaba adentrarse en los rincones más oscuros y secretos de la producción de Bombazos VIP, donde posibles conflictos internos y estrategias de poder habían permanecido ocultos hasta ahora, fuera del alcance del público general. El contexto que rodea la salida de Rey Ruiz se remonta a días previos cargados de tensión y conflictos internos que amenazaban con desestabilizar el delicado equilibrio del programa. Los últimos episodios estuvieron marcados por un ambiente de caos silencioso, en el que los finalistas comenzaron a mostrar signos evidentes de discordia, rompiendo lo que parecía un pacto implícito respecto al reparto del premio. Esta ruptura desencadenó una cadena de eventos que puso en jaque no solo la integridad del programa, sino también su coherencia y consistencia conceptual. Además, los audios filtrados del jurado expusieron discusiones acaloradas y desacuerdos profundos entre los miembros, revelando una faceta del equipo de producción que jamás había sido mostrada al público. En medio de este torbellino de controversias y conflictos, emergió la decisión inesperada de Rey Ruiz de poner fin a su participación en el programa, exponiendo así las grietas que amenazaban con fracturar la estructura misma de Bombazos VIP. La coincidencia casi perfecta entre la salida de Rey y la filtración de los audios no pasó desapercibida para los observadores más atentos, quienes comenzaron a cuestionarse si ambos eventos estaban interrelacionados de una manera más directa y significativa de lo que inicialmente
se había percibido, sugiriendo una posible conspiración interna destinada a debilitar al jurado y alterar el rumbo del programa de forma profunda y definitiva. La gala final se erigió como el escenario perfecto para esta salida dramática y sorprendente de Ray Ruiz. Todo estuvo meticulosamente preparado para un desenlace emocionante y esperado del programa, creando una atmósfera que recordaba a una escena sacada directamente de un guión cuidadosamente elaborado por los productores. Ray Ruiz, quien normalmente se mostraba relajado y siempre sonriente, enfrentó a la cámara con una serenidad forzada que transmitía una mezcla de emociones contradictorias, dejando entrever una lucha interna que él mismo estaba experimentando. Sus palabras de despedida resonaron con una sinceridad que, en el momento, parecía genuina y conmovedora, pero que en retrospectiva adquirió un matiz totalmente distinto y enigmático. Gracias a ustedes, a esta familia, por permitirme vivir esta experiencia. No me acostumbro a las despedidas, pero hoy me toca. Estas palabras, cargadas de emoción y significado profundo, sirvieron como el preludio de una interpretación simbólica que más tarde se revelaría como una pieza clave en el rompecabezas de su inesperada salida. La elección de la canción No me acostumbro de Lee Laura Acuña no fue un mero detalle estético, sino una declaración deliberada que encapsulaba el conflicto interno de Ray y su lucha por mantenerse fiel a sí mismo en medio de presiones externas insostenibles y expectativas cada vez más agobiantes que el programa impuso sobre él. Tras el emotivo discurso y la conmovedora canción que acompañaron la despedida, las lágrimas de Ray comenzaron a fluir de manera genuina, revelando una vulnerabilidad que rápidamente se vio eclipsada por gestos de afecto y apoyo superficial por parte de sus colegas y del equipo de producción. Amparo grisoleó el escenario, abrazando a Ray en un gesto que, aunque aparentaba ser natural y espontáneo, generó aún más preguntas sobre la verdadera naturaleza de su relación y las razones subyacentes detrás de la abrupta y misteriosa salida de Ray. Las negociaciones posiblemente ocultas con la producción, las reuniones de emergencia para manejar la crisis de imagen y las decisiones estratégicas tomadas en los vestuarios comenzaron a emerger a través de fuentes cercanas al programa, sugiriendo una trama mucho más compleja de lo que se había dado a conocer oficialmente. La teoría de que Ray no solo se despedía de bombazos VIP por elección propia, sino que también estaba siendo forzado a hacerlo para salvaguardar los intereses del programa y mantener la estabilidad del equipo, ganó terreno rápidamente entre los seguidores del reality, quienes empezaron a cuestionar la ética y las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de producción y las relaciones internas que mantenían el programa funcionando. Lo más intrigante y desconcertante de todo este episodio es cómo, inmediatamente después de la gala, Ray Ruiz decidió sumirse en un silencio absoluto y total. Ninguna publicación en sus redes sociales, ningún mensaje de agradecimiento posterior a la gala, nada que indicara su intención de mantener la conexión con sus seguidores o de explicar su repentina y enigmática salida. Este comportamiento contrastaba drásticamente con la imagen pública que había construido a lo largo del programa, donde siempre mostró una faceta abierta, accesible y cálida hacia sus admiradores, siendo uno de los jurados más queridos y respetados. La falta de comunicación oficial por parte de Bombazos VIP apenas añadió más leña al fuego de las especulaciones, dejando al público con más preguntas que respuestas concretas. La ausencia de un cierre formal, de un homenaje auténtico que resaltara sus momentos más memorables y destacara la verdadera esencia del jurado, hizo que la partida de Ray se sintiera más como un borrón en la historia del programa que como el cierre de una etapa significativa y enriquecedora para todos los involucrados y los aficionados que lo seguían con tanto empeño. Las teorías conspirativas no tardaron en surgir y multiplicarse, alimentadas por una comunidad digital que siempre está atenta a cada detalle sin dejar pasar ninguno de ellos sin analizar minuciosamente. Plataformas como Twitter y TikTok, junto con foros especializados y grupos de fans dedicados, fueron los principales focos donde se gestaron las respuestas más apasionadas e inmediatas.
Comentarios como ¿por qué Rey se fue ahora? O esto no puede ser una simple coincidencia inundaron las redes sociales, mientras los seguidores del programa analizaban cada gesto, cada palabra y cada silencio de la gala final en busca de pistas ocultas que pudieran explicar la verdadera razón detrás de la salida de Rey. La extracción y reinterpretación de frases de Rey de episodios anteriores, que ahora parecían premoniciones de su partida, añadió un giro casi trágico a la narrativa, sugiriendo que él mismo intuía que algo importante estaba por suceder. Este sentido de anticipación y premonición capturó la imaginación del público, convirtiéndolo en una pieza central de las especulaciones sobre el verdadero motivo detrás de su súbita salida, y fortaleciendo la creencia de que había mucho más detrás de lo que se mostró oficialmente en televisión. La noche siguiente a la gala fue testigo de un caótico flujo de información y desinformación que avivó aún más las llamas de la incertidumbre y la duda entre los espectadores. Surgieron teorías sobre posibles ofertas de programas internacionales que podrían haber tentado a Rey a dejar Bombazos VIP, estrategias de relanzamiento de carrera que buscaban posicionarlo en nuevos y más grandes escenarios, y sacrificios estratégicos para mantener la integridad del programa en un contexto cada vez más competitivo. Estas teorías comenzaron a mezclarse, creando un mosaico complejo de posibilidades que dificultaba discernir la verdad de la ficción y mantener la claridad sobre lo que realmente había impulsado la salida de Rey. La reacción del público se polarizó, dividiéndose entre aquellos que defendían a Rey como el mejor jurado, el más humano y el más justo, y aquellos que empezaban a cuestionar su estabilidad emocional, sugiriendo que la presión constante del programa pudo haberlo llevado a su límite, forzándolo a tomar una decisión drástica y permanente. La ausencia de respuestas claras por parte de la producción intensificó la incertidumbre, mientras que la falta de menciones posteriores de Amparo y César añadía capas adicionales de misterio y sospecha, dejando abierta la puerta a innumerables teorías y especulaciones sobre el verdadero alcance y las verdaderas motivaciones de los eventos que llevaron a la salida de Rey Ruiz. Dentro del equipo de producción, las tensiones eran palpables y evidentes para aquellos que estaban al tanto de los eventos tras bastidores de Bombazos VIP. Las reuniones realizadas en privado, las discusiones encendidas sobre cómo manejar la crisis de imagen ocasionada por la salida de Rey, y las decisiones delicadas sobre cómo presentar oficialmente este inesperado cambio al público se llevaron a cabo en un ambiente cargado de estrés, urgencia y posible descontento interno. La teoría de que Rey estaba siendo retirado del programa como una medida para proteger la reputación de Bombazos VIP no dejó de ganar seguidores, especialmente cuando se consideró su postura crítica y valiente hacia las decisiones de edición y la censura de sus comentarios. Su valentía para expresar opiniones contrarias y desafiar las directrices del programa pudo haber sido vista como una amenaza directa a la narrativa oficial y al control que la producción buscaba mantener, lo que llevó a la producción a optar por una salida elegante pero definitiva que, en realidad, ocultaba una lucha de poder mucho más intensa y complicada de lo que el público podría haber imaginado. Esta situación expone las dinámicas de poder y las estrategias ocultas que a menudo se esconden detrás de las cámaras de los programas de reality, donde cada decisión parece estar cuidadosamente calculada para mantener el equilibrio y la estabilidad, a pesar de las tensiones y desafíos internos. Después de su salida, la falta de actividad de Rey en las redes sociales fue interpretada por muchos como un gesto deliberado para mantener su silencio y evitar alimentar las especulaciones que lo rodeaban. Su postura fría y distante, sin ningún comentario adicional o mensaje personal, fue visto por sus seguidores como una clara señal de que su partida no fue completamente voluntaria, sino que probablemente fue impuesta por circunstancias ajenas a su control y a su propia voluntad. Este silencio estratégico alimentó aún más las teorías conspirativas, sugiriendo que Rey estaba atrapado entre su deseo de dejar el programa y las presiones externas que lo obligaron a hacerlo, creando una imagen de conflicto interno y resistencia que resonó profundamente entre su base de fans.
La ausencia de una declaración oficial por parte de Bombazos VIP solo confirmó las sospechas de muchos, estableciendo un precedente de opacidad y control informativo que cuestiona la transparencia y la ética del programa, y dejando al público con una sensación de incompletitud y desconfianza hacia las verdaderas razones detrás de la salida de uno de sus jurados más queridos y respetados. El impacto de la salida de Rey Ruiz va mucho más allá de las inmediatas y visibles reacciones emocionales del público y los participantes del programa. Tiene implicaciones profundas y duraderas sobre la estructura misma y el futuro de Bombazos VIP, planteando preguntas críticas sobre la integridad del programa, la autenticidad de sus relaciones internas y las verdaderas motivaciones detrás de sus decisiones de producción. La dinámica entre los jurados y la manera en que sus salidas son manejadas podría redefinir completamente el rumbo del programa, afectando no solo a los actuales participantes que ahora se enfrentan a un nuevo escenario, sin la presencia de Rey, sino también estableciendo un tono completamente nuevo y posiblemente más oscuro para las temporadas futuras. Este evento marca un precedente que podría influir en cómo se manejan las cuestiones internas, la transparencia y la equidad en la toma de decisiones dentro del entorno altamente competitivo y mediático de Bombazos VIP, dejando una huella imborrable en la historia del programa y sus seguidores. Pero esto no es todo, porque la historia de Rey Ruiz tiene muchas capas ocultas que aún están por descubrir y desentrañar. Fuentes internas que aún permanecen en el anonimato han sugerido que hubo conversaciones tensas y acuerdos silenciosos que llevaron a su salida, implicando a miembros clave del equipo de producción que hasta ahora han permanecido en las sombras, evitando cualquier tipo de revelación pública. La posible revelación de estos detalles podría desmoronar la imagen cuidadosamente construida de Bombazos VIP, exponiendo las tensiones internas y las luchas de poder que han permanecido ocultas hasta ahora, y ofreciendo una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente ocurre tras bastidores. Mientras tanto, el público se mantiene en vilo, esperando ansiosamente cualquier nueva información que pueda arrojar luz sobre uno de los capítulos más oscuros y enigmáticos de la historia del programa, aumentando la expectación y el interés por descubrir la verdad detrás de la misteriosa y abrupta salida de Rey Ruiz. En resumen, la salida de Rey Ruiz de Bombazos VIP no fue un simple adiós lleno de nostalgia y buenos deseos, sino el clímax de una serie de eventos complejos y llenos de intriga que han dejado una marca indeleble en la historia del programa. Las lágrimas sinceras de Rey, el apoyo aparentemente forzado de Amparo, y la ausencia de una explicación clara y convincente han creado un escenario perfecto para una trama llena de secretos y traiciones que aún está lejos de resolverse. Pero esto es solo el comienzo de una historia que continúa desarrollándose con cada nuevo episodio y cada nueva revelación. Suscríbete ya y activa la campanita porque la verdad detrás de la salida de Rey Ruiz se está desvelando poco a poco, y no querrás perderte ni un solo detalle de esta historia que está sacudiendo los cimientos de Bombazos VIP. No te lo pierdas y mantente al tanto de lo último para descubrir las revelaciones más impactantes que están por venir. Nos vemos en el próximo capítulo de este intrigante misterio.